Bueno, seguimos. Bueno, acá hay un conflicto pedagógico. Yo no sabía bien, no sé bien todavía, si, digamos, de un golpe in media res, como se dice, ¿no? Meterse inmediatamente en el asunto o hacerlo por otro camino. Pero de todas maneras resulta complicado igual. Decíamos entonces que teníamos intuiciones puras, espacio y tiempo, e intuiciones empíricas, las que nos abruman. Y además tenemos conceptos, puros o empíricos. Empíricos son obviamente todos aquellos que de algún modo surgen de la experiencia. Mesa, perro, vaso, etcétera, etcétera. Pero Kant, y esta es otra de las claves del asunto, se da cuenta que la única manera que tendría nuestra capacidad cognitiva, llamada entendimiento, de elevar lo particular a universal, es que esté dotada, munida, constituida por una serie sistemática de nociones conceptuales necesariamente puras. Porque si de lo que se trata es de elevar a universal, nunca un concepto empírico podrá hacerlo. Se tiene una suerte de exigencia formal, esto es, no demostrada, de que debe existir en nosotros una estructura de nociones conceptuales puras, y eso es necesario porque si no, no se daría el hecho de la elevación a universal. No sé si me explico. Es como, si yo dejo, o sea, si yo parto del principio de que el conocimiento universal es el verdadero, debo descubrir cuál es el origen y la naturaleza de esos conceptos universales. Ahora, propiamente no puedo ir a buscarlo en la experiencia, eso ya lo sabíamos con Sócrates. No es a partir de la colección de experiencias individuales que habré yo de acceder a lo universal. ¿Qué camino sigue Kant? Bueno, en ese sentido el mismo. Yo no puedo descubrir esas nociones conceptuales puras que existen necesariamente siguiendo el rastro de los datos sensibles. Debo buscar otro camino. Ahora, ¿cuál es ese camino? Se lo voy a decir así rápidamente. Hemos dicho al principio, y por eso el principio está siempre presente asistiéndonos aquí, es que conocer es juzgar. Eso lo hemos visto hasta el cansancio, digo yo. O sea, el conocimiento se expresa necesariamente bajo la forma de juicios. Ahora, esos juicios son un resultado de algo. O sea, el juicio es el resultado de la acción de juzgar. Ahora, esa acción de juzgar es llevada a cabo por la sensibilidad o por el entendimiento. Necesariamente por el entendimiento. Ahora, ¿en qué consiste la acción de juzgar? La acción de juzgar consiste en enlazar. ¿En enlazar qué con qué? Términos. ¿Qué términos? A uno lo llamamos sujeto y a otro lo llamamos predicado. En última instancia, cuando nosotros hacemos un enunciado, sigamos con nuestro "el cielo es azul", nuestro entendimiento, nuestra mente, lo que ha hecho es un enlace de términos y el resultado de ese enlace se llama juicio. Entonces, el asunto de poder develar cuáles son esos conceptos puros del entendimiento que existen en sentido conjetural por ahora necesariamente, será indagar en la naturaleza del juzgar, porque es ahí donde está el asunto. Es en el juicio donde se establece esa unificación de representaciones, y son esas las que podemos tildar como verdades universales y necesarias. Léase la formulación de la teoría de la gravitación universal. ¿Bien?
Ahora, ¿qué hace Kant? Va a preguntarle, metafóricamente, a alguien que sepa del juzgar, como si dijéramos, usted no sabe dónde queda la calle tal, y le preguntas a uno que se supone que sepa. Bueno, Kant dice, bueno, he llegado a la conclusión de que el asunto, en nuestro caso, más allá de haber determinado la naturaleza de la sensibilidad y la naturaleza del entendimiento, debemos asentar nuestra atención preeminentemente en esto que es el juzgar. ¿Por qué? Porque justamente lo que estamos tratando de dilucidar son juicios. Entonces, ese juzgar es una acción, y es necesariamente una acción del entendimiento. Y si es una acción del entendimiento, debe ser llevada a cabo por conceptos. Ahora, alguien, y acá viene el preguntar de Kant, podría orientarme, indicarme cuántas y cuáles son las formas posibles de juzgar, no los juicios, sino las formas de juzgar. Y entonces aparecerá la lógica formal, que, como dice Kant, es una disciplina segura, porque en 2000 años no ha dado ningún paso atrás. Léase desde Aristóteles hasta acá. Y después, con cierta sorna, agrega, pero tampoco ningún paso adelante. Esto de la sorna es porque la lógica, desde el principio de los tiempos, ha tenido, con un determinado criterio, digámoslo, delante de sí sus objetos. Perdón, voy a estornudar. Perdone, pero esto no se ha ido. Ya llevo una semana, más de una semana. Digo entonces que la lógica, que es una disciplina formal, esto es, no se ocupa del contenido del conocimiento, sino de su forma. Y la forma del conocimiento tiene términos, proposiciones y razonamientos. Entonces, ¿cuál ha sido su tarea? Sino establecer, como en toda ciencia, la legalidad de sus objetos. Y sus objetos, en tanto no tiene el impedimento gravísimo del contenido, o sea, impedimento en el sentido de la dificultad y la complejidad, entonces se ha constituido para Kant como una residencia, la residencia de un conocimiento seguro. ¿Y qué nos dice entonces ese conocimiento seguro de la lógica acerca de los juicios? Que nosotros juzgamos según 4 criterios diferentes. Esos criterios los tiene acá. Acá, en realidad, y es un error, pero hay un cuadro de los juicios, y mejor dicho, de los conceptos, que está está en todos lados. Pero acá lo interesante, porque esto no se lo van a acordar, o si se lo acuerdan, mejor, ¿no? Pero no va a ser asunto de examen, ¿no? Que me reciten las categorías cual catecismo. Nosotros juzgamos según la cantidad, según la cualidad, según la relación y según la modalidad. Según la cantidad decimos muchos, algunos, uno. Según la cualidad decimos afirmativos, negativos, indefinidos. Según la relación decimos categóricos, hipotéticos y disyuntivos. Y según la modalidad decimos probables, reales, necesarios, ¿no? O sea, por más vueltas que le den, si se trata de juicios que tienen que ver con el conocimiento, no vamos a poder salir de esa cuádruple estructura. Si yo digo, todos los hombres son mortales, claramente, según la cantidad, son universales. Si digo algunos, son particulares. Si digo unos, son singulares. Si afirmo algo, digo, todos los hombres son mortales, según la cualidad, es una afirmación. Si digo, ningún hombre es trípedo, eso lo digo según la negación.
Y según la limitación, por ejemplo, el alma es no mortal, estoy no diciendo algo, sino un límite para una noción. Y respecto de la relación, que son las esenciales, lo que tienen que ver con el conocimiento en sí mismo, cuando digo todos los hombres son mortales, estoy diciendo que hay una sustancia, hombres, que padece un atributo que es la mortalidad. Lo mismo que si digo algunos o digo uno. Y según la modalidad, yo digo esto es problemático, esto es asertórico o esto es apodíctico. Digo, es probable que mañana llueva. Puedo decir, en este momento llueve, ¿no? Eso es asertórico. Necesariamente llueve, eso es apodíctico, ¿no? Esas son las categorías de la modalidad. Entonces, más allá de que no está mal si se aprenden de memoria, pero no es una exigencia ni siquiera en la facultad cuando estudiamos esto, tengan sí presente que nuestra modalidad particular de conocer esta de la especie humana se articula en sus expresiones, esto es, sus juicios, bajo 4 formas, ni 7, ni 8, ni 1, 4. Cantidad, cualidad, relación y modalidad. Y cada una de ellas se articula en 3 categorías o conceptos puros del entendimiento. Bueno, aquí viene un intento de explicar todo esto. O sea, hemos salido de la región de la sensibilidad. Hemos salido de esa región munidos de ciertos resultados. Esos resultados nos han indicado cuál es la estructura de nuestra sensibilidad en el sentido de lo trascendental, y esta nos ha indicado que estamos dotados de nociones intuitivas puras, que son el espacio y el tiempo, y que su pertinencia como participantes de este orden es que son insoslayables. Y además aprendimos que esas dos nociones intuitivas puras pertenecen no a las cosas, sino a nuestra manera de conocer. Y esto entiéndanlo como un capítulo de este giro copernicano que se articula como un inventario, que es lo que estamos haciendo ahora. Toda esta tarea es una analítica. Estamos tratando de descubrir los elementos últimos, atómicos, según la vieja denominación, ¿no? Que átomo quiere decir lo que ya no se puede dividir. Ahora sabemos que todos los días le encuentran elementos nuevos. Bueno, pero tomemos el sentido tradicional que átomos quiere decir lo indivisible. La tarea analítica consiste en descubrir nociones tales que después de ellas nosotros nos podamos encontrar una nueva formulación más analítica, que subdivida aún más a ellas, ¿no? Entonces, por ese camino hemos descubierto al tiempo y al espacio. Y por el camino este que nos dio como vía de acceso a la lógica formal, hemos de descubrir también nociones últimas, pero en este caso conceptuales. Estas son las categorías. Los conceptos empíricos son los que, tal como su nombre señala, provienen de la experiencia, y los que usualmente subyacen a nuestras acciones y pensamientos. Su origen está en las afecciones sensibles, y su acción consiste, como en todo concepto, en subsumir lo múltiple a la unidad. La palabra subsumir podría ser reemplazada por sintetizar, pero aquella ofrece una mayor especificidad para tener claridad acerca de esa esencial actividad del concepto. En otros términos, lo que hace un concepto es unificar una multiplicidad sensible y orientarla hacia una unidad. Tengamos siempre en cuenta que lo que nos es dado por la sensibilidad carece en absoluto de sentido. Recordar la rapsodia de sensaciones. El sentido se da porque hay una acción que, proviniendo del entendimiento y que responde al estímulo sensible, orienta esa multiplicidad hacia la unidad del concepto. Tengamos en cuenta que esa multiplicidad se da necesariamente en el tiempo,
y que careciendo en sí misma de sentido, éste le debe ser otorgado por el entendimiento a través de los conceptos. En tanto no significativas, las representaciones sensibles se dan de un modo discreto. Aunque no valga en época de Kant, la experiencia sensible son como los fotogramas de una película. Lo que les da el carácter de lo que se aparece es la acción del entendimiento que enhebra en una unidad lo que sea de un modo múltiple en la experiencia. Por eso decimos que la revolución copernicana, ese giro hacia el sujeto, supone que es este el hegemónico en el conocer, y tal condición se da a través de una acción constituyente. O sea, no es que construye la realidad, sino que la articula de un modo particular que es el nuestro. La coincidencia o no de nuestras representaciones con la realidad es otro asunto, un asunto de ajuste, podemos decir. Pero a lo que voy es algo que, bueno, que es uno de los momentos más extraordinarios, diría yo, de la crítica de la razón pura, que sí aparece en la primera edición, no en la segunda, es lo que Kant denomina la triple síntesis. La síntesis de la aprehensión, la síntesis de la imaginación y la síntesis de la unidad en el concepto. Con esto Kant describe cuál es en la intimidad de la, digamos, de la matriz de toda realidad posible, cómo es que procede nuestro entendimiento y nuestra sensibilidad para constituir al mundo. Ni más ni menos. En la segunda edición, eso, según Caimi, está supuesto, pero no vuelve a estar explicitado. Ocurre en la segunda edición que Kant se da cuenta que la imaginación se le aparece como una capacidad aparte de la sensibilidad y el entendimiento, y eso podría ser trastabillar, ¿no?, a toda la estructura de la crítica, y entonces lo que hace Kant en la segunda edición es toda esa, podemos decir, autonomía que le habría sido otorgado a la imaginación, las hace asentar en el entendimiento. O sea, así como que, como decíamos el otro día, ¿cómo funciona el entendimiento? Lanzando proyectos, lanzando posibilidades, como en el caso de la serpiente confundida por manguera o los muchachos que avanzan por la playa, ¿no?, que decíamos el otro día. Bueno, mucho de lo que correspondería a esta parte de la exposición fue de algún modo adelantado en nuestro examen de la representación. Estética trascendental, que se ocupa de las nociones intuitivas puras que constituyen la condición de posibilidad de que haya representaciones sensibles. A este capítulo pertenecen las comprobaciones a las que nos hemos referido en ocasión de tratar el espacio y el tiempo. Obviaremos en lo que sigue lo que pertenece a esta parte y nos centraremos en la lógica trascendental. Esto sería un plan de la crítica. Hay una analítica, y esa analítica tiene dos partes. Una analítica de los conceptos, donde Kant, como decíamos, va a la búsqueda de cuáles son esas nociones últimas, atómicas, que constituyen la estructura misma de nuestro entendimiento. Y después irá a la analítica de los principios, que si bien la llama analítica, es el momento donde, y necesariamente, se habrán dado cuenta ustedes, se produce la fusión, el ensamble, la armonización, pongan el adjetivo que le corresponda, a la relación entre la sensibilidad y el entendimiento. Piensen ustedes que sensibilidad y entendimiento, en sus formas puras, no tienen puentes. No hay entre ellas ninguna relación natural, no hay ninguna continuidad. Por aquello que hemos dicho respecto de Platón, la sensibilidad en Kant, a diferencia de Platón, es una estructura autónoma. Si es autónoma, tiene sus propias leyes. Así entonces, como es autónoma la sensibilidad y es autónomo el entendimiento, de hecho, sin embargo, nuestro conocimiento es una fusión de un material sensible y una forma inteligible. Entonces, necesariamente, en un momento crucial,
dramático de la crítica, Kant va a decir que es necesario concebir la existencia de formas que hacen las veces de un enlace o de puente entre la sensibilidad y el entendimiento, y esas estructuras comunicantes se llaman esquemas, ¿no? Que ese es el momento más dramático por lo complicado, ¿no? de, de, esta, de esta obra. O sea, justamente en el momento en que una vez que hemos, como si dijéramos, hemos dividido o hemos desarmado el motor, para no hacer metáforas anatómicas. Tenemos los pistones, tenemos las válvulas, tenemos todo lo que compone el motor. Bueno, ya hemos analizado todas y cada una de las partes que componen ese motor. Llega el momento de ensamblarlas y hacer que el motor funcione. No supongan que el motor funcionaba antes, funciona ahora. O, digamos, un cuerpo, volví a la anatomía, lo de analizamos en sus partes y después vemos, concebimos cómo es que funcionan en una suerte de armonía, ¿no? Que es nuestro entendimiento y nuestra sensibilidad. Y como habrán de recordar ustedes, la pregunta que responde la crítica de la razón pura es ¿qué puedo conocer? Y que ese ¿qué puedo conocer? Se descendía a su vez en otras dos. ¿Cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? ¿Es posible la metafísica como ciencia? A la primera pregunta, a lo de los sintéticos a priori, responde la analítica trascendental, en esas dos partes, analítica de los conceptos, analítica de los principios. Ahora, a la segunda pregunta responde la llamada dialéctica trascendental. Pero todavía nosotros estamos en la analítica de los conceptos. No hemos llegado al momento dramático de la fusión, ¿no? Bueno. Analizar, esto es poner a la luz las instancias últimas. Analizar significa separar, que corresponden al entendimiento que está constituido por conceptos. De esto se ocupa la analítica de los conceptos. Establecer, segundo, cuáles son las formas fundantes que como principios hacen posible el conocimiento científico. De esto se ocupa la analítica de los principios. Esta es la parte, digamos, quizás más intensa, porque se pone en juego todo lo que ya hemos indagado. En este momento, en la analítica de los principios, Kant lo que va a hacer es mostrar de qué modo nuestro entendimiento hace comparecer a los fenómenos para que sea posible el conocimiento científico. O sea, qué normativas, es una expresión un poco cruda. ¿Cuál es la normativa para los fenómenos para que puedan ser científicamente concebidos? Sería eso. Tal como se señalan los objetivos de la CRP, como son posibles los juicios sintéticos a priori, si es posible la metafísica como ciencia. Este último asunto será de lo que se ocupa la dialéctica trascendental. Bueno, tengamos en mente lo siguiente, otra vez. Intuiciones sin conceptos son ciegas, conceptos sin intuiciones son vacíos. Todo conocimiento comienza con la experiencia, pero no todo conocimiento deriva de la experiencia. La paloma creería que podría volar mejor en el vacío. Y esta la agrego yo, aquello que hace posible la experiencia no aparece en la experiencia. Tomemos estas 4 frases como orientadoras de lo que sigue en nuestro trabajo. La primera señala la necesaria complementación de las dos instancias decisivas para todo conocer, las intuiciones y los conceptos. La segunda señala esta tarea de superación de lo unilateral y excluyente de ambas posiciones antitéticas, y la búsqueda no de un armisticio ecléctico, sino de una síntesis que superando ambas unilateralidades las conserve y supere. La tercera es el asunto de la dialéctica trascendental, que pondrá límites a la arrogancia de la razón,
que pretende conocer algo que está fuera de sus posibilidades y proyecta así, más que conocimiento, la ilusión de obtener. Por último, la cuarta, que no es de Kant, pero le es fiel y transparenta el carácter de lo trascendental. Algo que no aparece, pero que hace aparecer. Una suerte de acciones que, si bien dan lugar a la realidad, ésta no los muestra espontáneamente, y exigió a Kant la tarea del hacer. A propósito de la obra, es interesante notar que Kant la escribió casi durante 11 años, y ese lapso tiene nombre, el silencio crítico, pues durante todo ese tiempo Kant reservó todas sus enormes energías espirituales para esta obra. Su dificultad y grandeza son equivalentes al genio y al tesón de este hombre bueno, que fue Kant, quien tomó sobre sus espaldas la tarea de poner al pensamiento a la altura que su época le exigió. La primera edición es de 1781, cuando Kant tenía 57 años. Hay una segunda edición con muchos cambios, escrita 7 años después. Bueno, dejaríamos aquí para no atosigarlos. Vamos a dejar de... ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna observación, alguna iluminación? Karen, Morena, Joaquín, a Pablo lo veo. Por el momento no, profe. Seguro, yo la verdad que no sé, me parece que todo esto es más complicado, cada vez que hace años que lo veo, cada vez me parece más difícil, pero bueno. Creo que es largo, entonces a mí me falta leer un poco de Kant, así que todavía no tengo preguntas, Bueno, pero seguramente después tenga alguna. te sugiero que te apures, porque después vos sabés cómo esto se va, cada vez se complica más, en realidad es así. Se complica porque acá la cuestión es que la realidad es complicada, no Kant. Kant podrá su cuota de complejización por su estilo, por el estilo de escritura, por el espíritu kantiano, pero lo difícil acá es la cosa misma. O sea, la dificultad de la crítica no surge de alguna limitación literaria de Kant, sino que surge que la exigencia de la cosa es tal que le propuso a Kant esa tarea, ¿no? Ese, como solidario del asunto a tratar. ¿Sí? Así que bueno. Bueno, y Pablo, vos no, tampoco, ¿alguna pregunta? No, por ahora. Bueno, Karen, ¿no? No, estoy en la misma, no terminé de leer, entonces como que es muy largo, pero no, preguntas por ahora no. Bueno, Joaquín me hizo alguna pregunta, Joaquín, sí. Me acordaba de una frase que escuché en algún, no sé si era, bueno, otro filósofo que decía que los sentidos se engañan. En el caso de Kant no sería que engañan los Descartes. sentidos, sino que no se Bueno, los entiende. lo que pasa es que en el caso de Descartes es una argucia para poder llegar a una situación en la cual dudamos de todo, ¿no? Es como un camino metódico, no es que él en sí dudase de todo, pero es como decir, bueno, para poder llegar a esta conclusión del pienso, existo, el camino es esta duda metódica. En el caso de Kant no está seguro que lo que los sentidos nos dicen es algo. ¿Sí? Ese algo no tiene en sí mismo su propio valer, sino que el sentido de aquello sensible que nos es dado debe ser otorgado por una instancia que no es la sensibilidad y que sí es el entendimiento, que lo que hace es otorgar sentido. No es que, que engañan, sino que no los entendemos a veces. O que nuestro entendimiento se engaña con ellos, como en el caso de voy a regar las plantas, ¿sí? Ahí nos engañamos, o sea, no nosotros, esa capacidad cognoscitiva llamada entendimiento que está constituida por conceptos. Ah, gracias. Bueno, nos vemos el martes entonces. El martes. Denle una leída al Dale, dale. Catequista Kant, van a Sí, ver que es fructífero. ¿Sí? bueno. Bueno, Muchas Dale, espero gracias, profe. estar, nos vemos el espero estar martes. curado para el martes, porque todavía sigo con todavía me Es duele el la cambio de garganta. clima, es el cambio de clima. Sí, Sí, alergia. terrible. Yo me hice el test del COVID, vinieron a hacérmelo.
Pero yo estaba seguro que no era COVID. Primero porque me cuido bastante y además porque cada año me pasa lo mismo. Pero este año me pasó más fuerte. Claro. Empiezo a tener mucosidad, que me duele la garganta, que tengo un poquito de fiebre y caí de una caidez, digamos, que cadente. O decadente no, cadente. Bueno, nos vemos el Ojalá se martes. mejore, profe. Gracias. Hasta el Sí, me martes. parece Chao. el martes.